Muy bien, dijimos entonces que la Biblia fue escrita aproximadamente en 1600 años por cerca de 45 hombres, como dijimos ya, inspirados por el Espíritu Santo. Número 2, consta de 66 libros, y su tema central es la reconciliación del hombre con Dios. Oiga bien, el tema principal aquí es la reconciliación del hombre con Dios. Ese es el tema principal de la palabra de Dios. Número 3, la Biblia se divide en dos grandes secciones o partes llamadas Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento está dividido en 39 libros, ¿sí? 5 de ellos son el Pentateuco, o lo que se le llama también los libros de la ley. Ahora veamos paso por paso. Entonces, Pentateuco formado por Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. B. Libros históricos, formado por Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Tal vez usted se preguntará por qué dije primero y segundo en masculino. Porque Samuel, Reyes y Crónica, o todos estos son libros, no son cartas, son libros. Por eso le llamamos primero y segundo Samuel, primero y segundo Reyes, primero y segundo Crónicas. Muy bien, luego vienen los libros poéticos. Estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Cuarto, o D, inciso D, están los profetas mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Inciso E, los profetas menores: Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Todos estos son 39 libros que forman el canon del Antiguo Testamento. Ahora vamos a hablar de la segunda sección, que sería el Nuevo Testamento. Este está formado por 27 libros. Es decir, el canon del Antiguo Testamento está formado por 27 libros. Canon quiere decir recopilación de libros en un orden específico, ya sea por fechas o por temas. El canon, pues, del Nuevo Testamento incluye únicamente los libros que fueron escritos por los apóstoles. Los apóstoles habían sido testigos oculares, usted recuerda, en el ministerio de Jesucristo. Como dije, son 27 libros y estos fueron escritos entre 50 y 65 años después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, solo quiero hacer una pequeña anotación acá. Todos estos escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, todos menos uno, eran judíos. Vuelvo a repetir, todos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, eran judíos los escritores. Pero en el Nuevo Testamento se da una excepción, y es con Lucas, el médico amado, así se le conocía o así lo llamaban. Lucas era de procedencia gentil, por decirlo así. Se cree que era de Antioquía, lo que ahora conocemos como Turquía, y probablemente él haya sido uno de los primeros
que se convirtió al Evangelio cuando leemos en Hechos que ciertos discípulos que habían salido huyendo después de lo de Esteban, llegan a Chipre. Muchos se habían ido por otras partes del mundo conocido y predicaban solamente a los judíos, pues. Pero estas dos personas, estos dos varones, empezaron a predicar en Antioquía hasta que llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén que en Antioquía, pues, había iglesia de Cristo. Entonces mandan a Bernabé, y Bernabé se va a buscar a Pablo, y juntos empiezan a pastorear la iglesia de Antioquía. Probablemente, no le aseguro, pero lo más probable es que Lucas haya sido uno de esos primeros discípulos de Bernabé y de Pablo, o de aquellos otros dos que comenzaron la obra en Antioquía, donde usted recordará que se le llamó por primera vez a los que seguían a Jesús cristianos. Muy bien, quería hacer esa pequeña anotación para que tengamos en cuenta que Lucas fue el único, oiga, qué privilegio, era un gentil, pero Dios le da la oportunidad de formar parte con sus libros del canon del Nuevo Testamento. Muy bien, el Nuevo Testamento entonces está dividido de la siguiente manera. Inciso A, los evangelios, que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, este evangelio es el que yo les digo, que es con el que pueden iniciar a leer la palabra de Dios. Inciso B, Hechos de los Apóstoles, solo es un libro, el único libro histórico del Nuevo Testamento, escrito también por Lucas. Si usted lee el inicio tanto del libro de Lucas o el Evangelio de Lucas y el Hechos de los Apóstoles, Lucas le escribe a cierta persona dándole a conocer lo que había sucedido, a un tal Teófilo, si no estoy mal. Entonces Lucas va a investigar para contarle lo que sucedió realmente a Teófilo. Teófilo conoce la historia de Jesucristo y la historia de los inicios de la iglesia primitiva a través de la investigación bien minuciosa que hizo Lucas. Muy bien, inciso C, vienen las epístolas. La mayoría escrita por el apóstol Pablo y las demás por Pedro, Juan, Santiago, Judas y Hebreos, que se desconoce pues quién fue su escritor hasta el día de hoy. Algunos quieren darle la autoría al apóstol Pablo, pero hay bastantes palabras o formas de escribir donde se reconoce que no fue Pablo realmente el que escribió el libro de Hebreos, o la carta a los Hebreos, perdón. Aquí sí ya son cartas, por eso aquí ya le llamamos primera y segunda de Corintios, primera y segunda de Tesalonicenses, así, ¿verdad? ¿Me entienden? Y por último, en el inciso D, tenemos al Apocalipsis, el libro profético escrito por Juan el Amado. Juan fue el que escribió el Evangelio de San Juan, también escribió la primera, la segunda y la tercera carta de Juan, y por último escribe en el Apocalipsis mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Y bueno, entre todos estos escritores, como le dije, solo Lucas es el único que no era judío, él era un gentil, pero que por la gracia y por el amor que él mostró a Cristo, a la iglesia, a los apóstoles, porque Lucas estuvo en todos los lugares donde estuvo Pablo con Bernabé, Pablo con Sila, en todos estos lugares anduvo Lucas ahí tomando la información. Y bueno, es así como terminamos nuestra segunda lección del discipulado, ¿verdad?
yo espero que usted pueda aprender cada vez, si no logra tomar las anotaciones, pues trate de estar escuchando una y otra vez el video para que pueda ir tomando anotaciones, para que usted pueda ir aprendiendo. El anhelo del Señor es que nosotros nos preparemos, y mientras mejor estemos preparados en su palabra, en la oración y en la búsqueda de Él nos pondrá en lugares específicos para poderle servir. Créame que yo recordaba que mi mamá me decía, vos vas a ser pastor. Y yo, en mi inocencia y en mis rebeldías de niño, como de 5 años, algo así, le decía, no, yo voy a ser doctor. Pues quiero contarle que no fui doctor, pero sí llegué a ser pastor. Y el punto es que cuando ya, en mi uso, en mi razonamiento, deseé ser pastor, jamás se llegaba el día en que yo iba a ser pastor. Incluso cuando empecé a pastorear en Zacapa, no me sentía con libertad de pastorear, porque no sentía que me habían llamado. Y recuerdo una ocasión que me invitaron a un servicio aquí en la iglesia Vida Real, en el edificio de Ilumina, porque había venido un profeta. Y me invitaron, hermano, lo invitamos a que usted llegue. Pues y bueno, gloria a Dios, yo fui. Ya ni me acordaba. Cuando me acordé, le dije a mi mamá, mamá, ¿se acuerdan que nos invitaron? Vamos. Y me recuerdo que se arreglaron, sacamos el carro y nos fuimos todos para la iglesia acá, donde está Ilumina. Y empezamos a escuchar y escuchar. Y bueno, llegó el momento en que este hermano empezó a dar profecías, y empezó a darle, y yo estaba deseoso que me diera una palabra, porque yo quería una confirmación de que había sido llamado para pastor. Pues para no hacerle largo la situación, cuando le terminó de dar profecía a casi las 200 personas que estaban allí, y a mí nada, yo me empecé a sentar así, decepcionado, desilusionado, desanimado, porque yo quería que a mí me dijeran que sí, yo te llamé para ser pastor. Porque créame, el ser pastor no es solamente de decir yo soy pastor y ya, es cosa seria de verdad. Y wow, pero gloria a Dios, ya le voy a contar. Pues esa vez me dijo, así dice el Señor, a ti, dame para ello. ¡Qué emoción! Y empieza a hablarme, pero la profecía que me da no era para confirmarme como pastor. En esa ocasión lo que me dijo el Señor fue, te he venido poniendo el anhelo y el deseo de conocer mi palabra, de buscar mi palabra, de escudriñar mi palabra y de aprender mi palabra, porque yo te he levantado a ti como maestro. Tú eres un maestro en el ministerio apostólico. Y yo me quedé, wow. El hermano no me conocía, nunca antes lo había visto. Él venía de la capital. Por si hay alguien que empiece a dudar, ¿verdad? A decir de plano porque lo conocía. No, él me dijo, a ti te he puesto como maestro. Y no solo como maestro de educación que eres, sino como maestro en el ministerio apostólico. Y bueno, quizá por eso es que cuando yo predico tiendo a enseñar un poco más. Claro está, el ser maestro espiritualmente también requiere preparación. Y yo lo que buscaba pues era ser pastor. Y ahí cometí el error de no prepararme mucho, de no, yo no quería. A veces uno es bastante ignorante y desagradecido, malagradecido. Y hoy pues yo lo entiendo y gracias a Dios porque Él me ha ido enseñando y gloria a Dios pues. Me encanta enseñar pues. Me encanta enseñar igual como he enseñado. Y Él me dijo, y tendrás muchos discípulos, no solamente en lo que respecta a tu carrera como maestro de educación, sino que tendrás muchos discípulos, no solamente aquí, sino en todo el mundo. Y créanme que lo he visto. He ido viendo cómo Dios me ha ido mostrando
me ha ido enseñando y me ha permitido enseñar a muchas otras personas. Y mi anhelo es compartir con usted la palabra. Bueno, tal vez ahora se preguntará, ¿y cuándo lo confirmaron como pastor? Bueno, recuerdo que en uno de los reencuentros de la iglesia a la que yo asistí, a Casa del Alfarero, con el pastor Hendrik, la pastora Claudia y las pastoras Francela y Krista, en el 2016, si no estoy mal, o 2017, recuerdo que esa noche íbamos con Víctor Volado, y ya era muy tarde, porque yo había salido tarde de trabajar, y ahí enfrente del cementerio me caí con todo y mi hijo, y detrás venía un carro que por la misericordia de Dios frenó, y nos quedamos así, creo. Y le dije, mi preocupación era, Víctor, no te golpeaste, no, vámonos, pues me levanté con el pantalón todo roto de un lado y así llegamos. En esa noche, cuando empezó a ministrar la pastora Claudia, me dijo, llegó conmigo, voy a orar por usted, hermano, me dijo. Así dice el Señor. Pastor, perdón, me dijo. Profesor, teacher Julio, porque normalmente en el colegio, en la iglesia Casa del Alfarero me conocen por teacher, porque yo trabajé como maestro ahí. Pero cuando ella me dijo, teacher Julio, y me dijo luego, no, dice el Señor, pastor, porque tú eres un pastor, y vas a hacer esto y vas a hacer otro, y muchos lo verán, y muchos de los que te humillaron, muchos de los que se rieron de ti, tendrán que decir, vean cuán grandes cosas ha hecho Jehová con Julio. Esa fue la palabra que me dio en esa ocasión el Señor a través de la pastora Claudia. Y bueno, a veces uno quiere que las profecías se cumplan en el momento. Y pasó en 2016, 2017, 2018, 2019, y nada que ver. Bueno, 2019, hermana Mayra me llama y me pide que si puedo pastorear a los jóvenes del ministerio Dios es nuestra paz, o Ministerio Comedor y Educación de Paz, que está aquí en la colonia, el maestro en el barrio El Molino. Y bueno, así comencé pastoreando el año pasado, desde junio, ya hace un año, solo a los jóvenes. Y en enero, en este año, me llamó y me dijo, queremos que pastorea toda la iglesia. Y bueno, pues aquí estamos pastoreando. Y aquí estamos, y es por ello que hoy por hoy estamos haciendo estos discipulados para poder enseñar a la iglesia, Dios es nuestra paz, pero también así todos aquellos que quieran aprender de la palabra del Señor, todos aquellos que me ven a través de Facebook o YouTube, puedan conocer la palabra del Señor y puedan prepararse en el servicio del Señor. Mi hermano, mi amigo, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga, oren y lean la palabra con pasión. Bendición.